Buenas tardes muchachos, a continuación voy a explicarles el comportamiento clásico de la luz a partir de dos fenómenos que vamos a definir como reflexión y refracción. Para poder entender estos dos conceptos, primero hay que ir con las bases empíricas de lo que sucedería con respecto a un rayo de luz. Vamos a suponer que tenemos dos medios. Voy a llamar a este medio 1 y este voy a llamarlo como medio 2. Cada uno de los medios 1 y 2 ocurrirán dos cosas diferentes de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los medios, y vamos a tener en cuenta la incidencia de un láser, ¿cierto?, que va pues a atravesar los medios. En este caso, el láser puede hacer dos cosas: una, viajar en línea recta, chocar, ¿cierto?, y rebotar. Cuando rebota, digámoslo así, en el medio 1 sin atravesar el medio 2, vamos a definirlo como el fenómeno de reflexión. ¿Listo? Este fenómeno de reflexión tiene, digamos, dos características básicas, que puede ser reflexión total, que es el caso de que llegase, incidiera, ¿sí?, si la superficie fuera lisa, y se reflejara totalmente. En ese caso es reflexión total. Ahora puede haber reflexión difusa, que dependerá pues de lo liso que sea el material. Si el material es muy rugoso, pues se va a diseminar, digamos, la luz por todos los lados. ¿Listo? Entonces, para definir el fenómeno de refracción, vamos a usar un color amarillito. Recuerden que es el mismo láser, sino que estamos haciendo el ejercicio. Vamos a suponer que es el medio 2. Y en el medio 2, pues tuvo un comportamiento, una leve inclinación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mido esa inclinación? Con un eje de coordenadas que le voy a hacer con pues otro color. Entonces voy a suponer que mi eje de coordenadas lo voy a hacer de color azul. Va a atravesar, digámoslo así, todas las bifurcaciones o las inclinaciones. En este caso, que tengo mi eje de coordenadas, recuerde que este es el eje, voy a llamarlo X, este lo voy a llamar Y. Para ese caso, entonces, sigamos con la explicación. Entonces, vamos a poner... Entonces, decimos que, si analizáramos a partir del eje de coordenadas la reflexión, diremos que el ángulo, que voy a llamar θ 1, va a ser igual al ángulo que voy a llamar θ 2. En este caso, el ángulo θ 1 tiene un nombre característico que se llama el ángulo de incidencia, y el ángulo 2 el ángulo de reflexión. En este caso, el ángulo para la reflexión diremos que θ 1 va a ser igual a θ 2. ¿Listo? Ahora, para el caso de la refracción, que es lo que ocurre aquí abajo, entonces vamos para definir la refracción. Para la refracción ocurre algo diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ángulo θ 1 voy a relacionarlo con otro ángulo, ¿cierto?, que voy a denominar aquí θ 3. El ángulo θ 1 es diferente al ángulo θ 3. ¿Eso por qué ocurre? Ocurre por dos cosas, fundamentalmente. Primero, dependerá del ángulo de incidencia o θ 1, y dependerá también, por supuesto, del medio o de la naturaleza del medio 2. ¿Eso cómo lo definiremos ahora? Lo definiremos como el índice de refracción. Que ese índice de refracción lo vamos a simbolizar con una letra llamada n, y matemáticamente se define como la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. Entonces recuerde que este C es la velocidad de la luz en el vacío, y esta es la velocidad de la luz en el medio. ¿Listo? Medio. Entonces, estos son los comportamientos ondulatorios clásicos de la luz. Entonces, ¿qué vamos a recordar? Entonces, recordemos. ¿Qué es reflexión? ¿Listo? Reflexión es el fenómeno ondulatorio de la luz, el cual relaciona el ángulo o el rayo de incidencia con un rayo reflejado, es decir, que no penetre la siguiente superficie.
para la reflexión, el ángulo θ1 de incidencia será igual al ángulo θ2 como lo definimos aquí. Eso ocurre, por ejemplo, cuando incidimos un láser sobre un metal, por ejemplo. En el caso de θ1 respecto a θ3 dependerá la naturaleza del medio, y en ese caso el ángulo θ3 será diferente al ángulo θ1. ¿Sí? El ángulo θ3 será diferente a θ1, y eso lo hemos definido como el índice de refracción o como la relación de una constante entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Este n o índice de refracción dependerá de cada uno de los materiales. Podemos definir M1 como por ejemplo aceite y M2 como por ejemplo agua. O usted podría hacer el análisis de cualquier cosa. Entonces, recuerde que los dos conceptos fundamentales son reflexión y refracción. ¿Listo? Entonces, a partir de ello, esto es lo que vamos a definir como una característica ondulatoria de la luz. Y vamos a tener en cuenta lo que vamos a definir aquí como una visión clásica. ¿Por qué clásica? Porque como si bien lo hemos dicho desde el principio, vamos a tratar de definir el comportamiento de los átomos a partir del estudio de la luz. Entonces hay una visión cuántica del fenómeno. Entonces por ahora vamos a ver características ondulatorias, visión clásica. Para llegar un poquito más a fondo sobre esto, vamos a llevar a cabo pues unos experimentos en los cuales usted deberá resolver, además de la metacognición relacionadas con la unidad, deberá usted definir en qué momento hay reflexión y refracción. Entonces vamos a ir allá. Entonces, muchas gracias por atención. Esperemos les guste los siguientes videos. Bueno, luego de ver el experimento, entonces lo que vamos a proceder a continuación es a resolver la siguiente inquietud. Entonces, la primera inquietud. En la imagen donde hay reflexión y refracción. ¿Listo? Entonces, reflexión y refracción. Recuerde que aquí hay dos medios, M1 y M2. Esto que usted observa en la parte inferior es el láser. Entonces, por favor, indíqueme dónde hay reflexión y reflexión, si en M1 o M2. Y también tenga en cuenta que para poder resolver este ejercicio con el experimento que acabamos de ver, tenga en cuenta los apuntes de clase y demás. Como segunda cosa a tener en cuenta, por favor, tenga en cuenta resolver las preguntas referentes a la metacognición de la unidad, ¿no? Y recuerde que todo esto hace parte del componente de la visión clásica, fenómeno ondulatorio de la luz. Pues muchas gracias por su atención. Entonces recuerde, en M1 habrá reflexión o la refracción, o en M2 habrá reflexión o refracción. Entonces resuélvalo. La próxima clase lo discutiremos. Si tiene alguna duda, por favor no dude en escribirme a mi correo que yo se lo di en clase, o si no, al inicio de la siguiente sesión. ¿Listo? Muchas gracias por la atención.